Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Ezequiel capítulo 43. La gloria de Jehová llena el templo. Vamos a orar. Eterno, bondadoso y maravilloso Dios, te alabamos, te glorificamos y te exaltamos, porque eres un Dios bueno, porque para siempre es tu bondad, tu misericordia, tu perdón. Te pedimos, Señor, en este momento que la gracia del Espíritu Santo sea sobre nosotros para que podamos entender el mensaje que tienes para nuestra vida. Llena nuestros corazones de paz, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando el Señor le dijo al pueblo de Israel que hicieran el tabernáculo, declaró en Éxodo 25:8: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Cuando el tabernáculo con todos sus muebles fue terminado y se inaugura con el primer sacrificio, entonces la gloria del Señor se hizo presente en este lugar. Miremos Éxodo 40, 34 y 35. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Esta misma experiencia ocurrió cuando se estableció el templo de Salomón. Una vez el edificio terminó y todos los muebles del tabernáculo se instalaron en este lugar, la gloria del Señor se manifestó en el templo. Miremos primer libro de Reyes, capítulo 8, versículos 10 y 11. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Y durante todo el sistema de sacrificios y de todos los oficios que se realizaban en el santuario, la Shekinah, o presencia permanente del Señor, les daba la seguridad al pueblo que Dios estaba con ellos, que Dios los guiaba. Esto era lo que hacía grande a Israel. Dios mismo estaba en medio de ellos. Pero debido al pecado, la rebelión, el pueblo de Israel había profanado el templo de Dios, había ofrecido ídolos. Entonces la presencia del Señor se retiró del templo. Ya Dios no estaba con su pueblo. Entonces vinieron los soldados de Babilonia y destruyeron la ciudad y destruyeron el templo. Ezequiel había visto la gloria de Dios retirarse del templo por el lado oriental. Miremos Ezequiel capítulo 10, versículos 18 y 19. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines, y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos, y cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria del Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. Esto significaba que la gloria de Dios ya no estaba con su pueblo. Ya Israel perdió su más importante vecino, su guía, su director, perdió su razón de ser. Pero la última visión de Ezequiel, donde el Señor habla de restauración, de volver a hacer un pacto, entonces Dios le da una serie de revelaciones de Ezequiel sobre la reconstrucción del templo, y el capítulo 43 lo que hace es mostrar la buena nueva, que la gloria de Jehová vendrá nuevamente al templo. La gloria de Dios se manifestará, Dios estará en medio de su pueblo, Dios los guiará nuevamente, el pueblo de Israel volverá a ser lo que era antes, con el objetivo que cumpla el propósito de Dios. Vamos a estudiar este capítulo por secciones. La primera sección son los versículos 1 al 5. La gloria de Dios se había ido por el oriente, volverá nuevamente por el oriente. Versículos 1 y 2, leamos. Me llevó luego a la puerta, la que mira hacia el oriente, y vi que la gloria del Dios de Israel venía del oriente. Su sonido era como el sonido de muchas aguas,
y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Esta visión es gloriosa. En el comienzo de su ministerio, Ezequiel vio cómo la gloria de Dios se retiraba del templo para acompañar a los exiliados. Ahora se presenta el retorno glorioso del Señor a su morada permanente en la tierra. Dios volverá para habitar con su pueblo al hacer un nuevo pacto. Ahora viene con toda su gloria, con gran esplendor. Versículos 3 y 4. El aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad, y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. La gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. El Señor se había manifestado varias veces al profeta Ezequiel cuando declaró juicio contra Israel. Era la forma en que el Señor le mostraba su desagrado divino. Pero ahora la gloria de Dios se manifestaba para volver al templo. Así que Ezequiel cae a tierra. Su emoción de ver esta buena noticia hace que caiga en adoración al Señor. En el versículo 5 dice: entonces el Espíritu me levantó y me llevó al atrio interior, y vi que la gloria de Jehová llenó la casa. Todo el nuevo templo estaba lleno de la gloria de Dios. Recordemos en qué contexto se da esta revelación. Israel estaba cautivo, su ciudad estaba destruida. Algunos llevaban muchos años viviendo en Babilonia, pero ahora Dios se manifiesta y le muestra a Ezequiel que Dios los va a llevar de regreso a su patria, que harán un nuevo pacto y se reconstruirá el templo y la gloria del Señor se manifestará allí. Estas son buenas nuevas. Dios lo tiene planeado todo. Pero si continuamos el estudio de los versículos 6 al 9, el Señor habla al profeta desde el interior del templo y le dice, versículos 6 y 7, entonces oí a alguien que me hablaba desde la casa, y un hombre estaba junto a mí. La voz me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré para siempre entre los hijos de Israel. Nunca más profanará mi santo nombre la casa de Israel, ni ellos ni sus reyes, con sus fornicaciones ni con los cadáveres de sus reyes en sus lugares altos. Sin duda la voz que oyó el profeta era la voz de Dios. La voz provenía de adentro de la casa, mientras que el guía y el profeta estaban en el atrio interior. Esta voz de dentro de la casa le dijo, este es mi lugar, el lugar de mi trono. Recordemos que el lugar santísimo donde se encuentra el arca del pacto fue considerado el trono de Dios aquí en la tierra. Pero noten ustedes el énfasis de estas palabras, como recalcando que este lugar que le pertenece a Dios es su trono. Allí es donde Él se manifiesta. Nadie más debe ser digno de adoración en este lugar. Nadie más puede ocupar el lugar más importante. Le pertenece al Señor. Enfatiza que este templo no deberá ser profanado nunca más. No deberán profanar mi santo nombre, dice, con sus infidelidades, con sus tumbas reales y sus cultos idolátricos. Este templo es el trono de Dios. No debe ser profanado con prácticas idolátricas. Y en los versículos 8 al 9 enfatiza el Señor, porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral y su contrafuerte junto a mi contrafuerte, mediando solo una pared entre ellos y yo, han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron. Por tanto los consumí en mi furor. Que alejen ahora de mí sus infidelidades y sus tumbas reales, y yo habitaré en medio de ellos para siempre. El Señor se queja que también que los reyes hubieran establecido su palacio tan cerca del recinto sagrado, de modo que solo había una pared intermedia, poniendo su umbral junto a mi umbral y sus postes o columnas junto a los postes y columnas de el Señor. En adelante toda la colina de Sión debe ser considerada como un territorio sagrado, dedicado exclusivamente a Jehová. Es un llamado de Dios al pueblo de Israel. Si quieren que la gloria de Dios venga de regreso al templo y permanezca en medio de ellos deben alejarse de sus infidelidades, deben adorarlo a Él y ser fiel al pacto.
Entonces el Señor lleva a revelarnos la razón por la cual da esta visión del templo y la gloria de Dios. Eso está en los versículos 10 al 12. Estas visiones tienen el propósito de llamar al pueblo al arrepentimiento. Leamos los versículos 10 y 11. Tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel, esta casa, que se avergüencen de sus pecados, que midan el diseño de ella y se avergüencen de todo lo que han hecho. Hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas y sus entradas, todas sus formas, todas sus descripciones, todas sus configuraciones y todas sus leyes. Descríbelo delante de sus ojos, para que guarden todos sus detalles y todas sus reglas y las pongan por obra. Cuando Israel viera la revelación del amor de Dios en los gloriosos planos del nuevo templo y en los planes divinos para su restablecimiento como nación, se avergonzarán de sus pecados y se apartarán de ellos. Deseaba que considerara con atención su plan, a fin de que éste se convirtiera en un incentivo para que abandonaran sus caminos pecaminosos y aceptaran las nuevas disposiciones del Señor. Lo que el Señor quería era que el pueblo de Israel, al conocer todos estos planes divinos, ellos cambiaran de corazón, reconocieran el amor, la misericordia, la bondad de Dios y decidieran entregarse al Señor de corazón. La reconstrucción del templo representaba el restablecimiento de su propósito de obrar por medio de Israel para la salvación del mundo. Veamos el versículo 12. Esta es la ley de la casa. Sobre la cumbre del monte, el recinto entero en todo su contorno será santísimo. Esta es la ley de la casa. De igual manera está usando la fórmula de las leyes levíticas del código sacerdotal. Todo lo que el Señor hará por Israel en la reconstrucción del templo y sus alrededores debe ser consagrado a su servicio. Y para darle más realce a los planes de Dios, entonces ahora se le muestra al profeta la visión del altar. Esto está entre el versículo 13 hasta el 27. Esta es una revelación del altar de los holocaustos, el lugar donde la gente vendrá y ofrecerá sus sacrificios por el pecado, sus sacrificios de paz para reconciliarse con el Señor. En los versículos 13 al 17 leemos: Estas son las medidas del altar, por codos de a codo y palmo menor, la base de un codo de alto y un codo de ancho, y la moldura de su borde alrededor de un palmo. Este será el zócalo del altar. Desde la base a partir del suelo hasta el zócalo inferior, 2 codos y la anchura de 1 codo, y desde la cornisa menor hasta la cornisa mayor, 4 codos y el ancho de 1 codo. Y el altar era de 4 codos y encima del altar había 4 cuernos. El altar era un cuadrado de 12 codos de largo y 12 de ancho. Tenía iguales sus 4 lados. El zócalo era de 14 codos de longitud y 14 de anchura en sus 4 lados, y de medio codo al borde alrededor. La base era de 1 codo para cada lado y sus gradas miraban hacia oriente. Aquí se dan las medidas del altar. Era un altar mucho más grande que el del templo de Salomón, tanto que el sacerdote debía subir gradas, dando la espalda al sol, para que no tuviera la tentación de adorar al sol. El altar debía ser lo suficientemente amplio para el sacrificio que se ofrecería allí por el pecado del pueblo. El altar descansaba sobre una base de 1 codo, es decir, 50 centímetros de alto. Sobre esta base estaban las partes superiores, cada una de 1 codo menos que la anterior. La parte más elevada, donde se prendía el fuego, tenía 12 codos de lado, unos 6 metros, y 4 codos, aproximadamente 2 metros de alto. No se dice de qué material estaba hecho. Recordemos que el sacerdote oficiaba dando la espalda al sol. De esta manera no se insinuaba el culto al sol, el cual Dios aborrecía. En los versículos 18 al 21 se dan indicaciones cómo se debía realizar las ceremonias de consagración del altar de los holocaustos. Leamos el versículo 18. Luego me dijo: Hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor. Estas son las ordenanzas del altar el día que se ha hecho, para ofrecer sacrificios sobre él y para derramar sangre sobre él. Se describen las ceremonias que deberían realizarse en relación con la consagración del altar. No son las mismas reglas generales para el culto,
y el sacrificio que más tarde habrían de observarse. En los santuarios anteriores también se habían celebrado ceremonias de dedicación especiales antes de que el altar fuera usado en forma normal. Esta celebración duraría 7 días. El primer día de sacrificio que se realizaría es para expiación de los sacerdotes. Leamos los versículos 18, 19 y 20. A los sacerdotes levitas que son del linaje de Sadoc y que se acerquen a mí, dice Jehová el Señor, para ministrar ante mí, darás un becerro de la vacada para expiación. Tomarás de su sangre y la pondrás en los cuernos del altar, en las 4 esquinas del zócalo y en el borde alrededor. Así lo purificarás y harás expiación por él. La expresión sacerdotes levitas indicaba la pertenencia a la tribu de Leví, dentro de la cual figuraba la familia de Sadoc. Es una denominación genérica para indicar grandes gentes consagradas a Dios en sus funciones sacerdotales. La sangre del becerro debía untarse en los cuernos del altar y en otras partes del mismo, pero el ternero debía ser quemado fuera del santuario. Versículo 21. Tomarás luego el becerro de la expiación y lo quemarás conforme a la ley de la casa fuera del santuario. Indicaciones del momento en que el templo comenzaría su obra. Debía hacerse que el pueblo de Israel suspirara por esta realidad. El segundo día, versículos 22 al 24. El segundo día ofrecerás un macho cabrío sin defecto para expiación y purificarán el altar como lo purificaron con el becerro. Cuando acabes de expiar, ofrecerás un becerro de la vacada sin defecto y un carnero sin tacha de la manada. Los ofrecerás delante de Jehová. Los sacerdotes echarán sal sobre ellos y los ofrecerás en holocausto a Jehová. En ese día se ofrecerá un macho cabrío, un novillo y un carnero acompañado de sal, simbolizando purificación y un pacto perpetuo. Versículos 25 al 27. Durante 7 días sacrificarán un macho cabrío cada día en expiación. Asimismo sacrificarán el becerro de la vacada y un carnero sin tacha del rebaño. Durante 7 días harán expiación por el altar y lo purificarán, y así lo consagrarán. Acabados estos días, el 8º día en adelante, los sacerdotes sacrificarán sobre el altar vuestros holocaustos y vuestras ofrendas de paz. Así me seréis aceptos, dice Jehová el Señor. Esta será la inauguración de los servicios del templo. Primero se pide perdón por los pecados de los sacerdotes y después por todo el pueblo. Dios dispuesto a perdonar. Este debía ser el momento especial para los israelitas. Volver al templo, ofrecer su propio sacrificio al Señor, ver la grandeza del plan de la salvación, saber que ese cordero representa la esperanza de salvación del pueblo y del mundo. El corazón del creyente debía palpitar de emoción. Dios ha restaurado a su pueblo, Dios los ha perdonado, Dios los ha liberado. Apreciado amigo y hermano, este capítulo nos muestra que la promesa de salvación, perdón y restauración también son para ti. Dios quiere ahora habitar en el corazón de cada persona. Su gloria desea manifestarse en la vida del creyente. Solo que debes dejarlo entrar y nadie más debe habitar en tu corazón. Dios no quiere un corazón compartido, quiere ser el único rey en tu vida, porque es el único que puede darte vida, y entonces la gracia de Dios te guiará por la senda de la salvación. Hoy es día de reconciliarnos con Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de paz. Es mi oración por ti. Amén.